Hay días en los que no estás reaccionando a lo que está pasando, estás reaccionando a algo que pasó hace años. Basta un mensaje frío, un silencio, una crítica, una mirada distinta y en segundos vuelves a sentir la misma inseguridad, la misma angustia, la misma necesidad de defenderte o escapar. Lo extraño es que una parte de ti sabe que el presente es diferente, pero otra responde como si nada hubiera cambiado. Y ahí está el problema. No es que seas débil, ni que hayas retrocedido, es que una emoción antigua todavía sabe activar una versión de ti que aprendió a sobrevivir de esa manera. Joseph Murphy entendió que aquello que repetimos con suficiente carga emocional termina convirtiéndose en una respuesta automática. Y cuando comprendes cómo se instala esa respuesta, también puedes aprender a interrumpirla. Porque una sola emoción puede arrastrarte nuevamente hacia quien fuiste o convertirse en el punto exacto desde el que empiezas a responder como la persona que estás intentando ser. Una sola emoción puede elevarte o devolverte al pasado. Joseph Murphy. Hay personas que llevan 20 años lejos de una casa y todavía regresan a ella cada vez que alguien levanta la voz. No vuelven en automóvil, no vuelven caminando, no vuelven físicamente, regresan con el pecho apretado, con la mandíbula dura, con la necesidad absurda de defenderse de algo que ya terminó, y durante unos segundos dejan de tener 30, 40 o 50 años porque una emoción acaba de encontrar la puerta exacta por donde entrar al pasado. El cuerpo reconoce antes que la razón. Un mensaje que tarda demasiado en llegar y ya aparece aquella vieja sensación de abandono. Una factura inesperada y de pronto vuelve la misma angustia que había en la cocina cuando los adultos discutían por dinero. Una crítica pequeña, incluso bien intencionada, y aparece una vergüenza enorme que no corresponde a lo que acaba de suceder. Una persona te dice, tenemos que hablar, y tu estómago se contrae como si esas 3 palabras llevaran dentro todos los finales que has vivido. Ahí está una de las cosas más inquietantes de la experiencia humana. El calendario avanza aunque una parte de nosotros no avance con él. Puedes cambiar de ciudad, de pareja, de trabajo, de ropa, de número de teléfono, de amigos y hasta de forma de hablar. Pero si una determinada sensación conserva autoridad dentro de ti, basta con que algo la despierte para que vuelvas a mirar el presente con los ojos de quien fuiste. Joseph Murphy dedicó buena parte de su obra a una idea separada de los excesos con los que a veces se interpreta la literatura metafísica. Sigue siendo profundamente incómoda. La vida consciente puede querer una cosa mientras las impresiones repetidas que llevamos dentro empujan hacia otra. En el poder de su mente subconsciente insiste en que el pensamiento habitual, la creencia, la imaginación y el sentimiento van dejando huellas que terminan convirtiéndose en respuestas automáticas. También presenta al subconsciente como depósito de experiencias y hábitos, no como una parte que se sienta a discutir racionalmente cada orden que recibe. Y eso cambia la manera de entender una recaída emocional, porque entonces ya no basta con preguntarte qué estabas pensando cuando reaccionaste. Hay que preguntarse qué estado antiguo se activó y qué versión de ti sabe vivir perfectamente dentro de ese estado. Una persona puede decir, ya superé eso, y decir la verdad intelectualmente. Pero escuchar un tono específico y descubrir que todavía tiembla. Puede afirmar que ya no necesita aprobación y quedarse despierta hasta las 2 de la mañana tratando de entender por qué alguien respondió de manera fría. Puede haber leído 50 libros sobre prosperidad y seguir sintiendo culpa cuando gana más que su familia. Puede conocer todos los discursos acerca del amor propio y aceptar humillaciones con tal de no sentir nuevamente que alguien se va. Eso no significa que el conocimiento no sirva. Significa que saber algo y haberlo incorporado son fenómenos distintos. Una idea puede vivir en tu vocabulario mientras otra creencia sigue viviendo en tus reflejos. Ese es el lugar donde el trabajo de Murphy se vuelve interesante para una lectura actual. No porque tengamos que aceptar literalmente cada afirmación metafísica de su época, ni porque un pensamiento sea una varita que controle todos los acontecimientos externos, sino porque señaló una realidad que cualquiera puede observar en su propia conducta. Aquello que repites con suficiente carga emocional deja de sentirse como una opinión y empieza a sentirse como realidad. Y cuando algo se siente real, organizas decisiones alrededor de ello. Si durante años esperaste que la gente se fuera, comienzas a leer distancia donde quizás solo hay cansancio. Si creciste viendo que descansar era sinónimo de flojera, puedes convertir un domingo tranquilo en una pelea contigo mismo. Si aprendiste que destacar despierta envidia o castigo, puedes trabajar con desesperación para llegar a una oportunidad y, justo cuando aparece, posponerla, complicarla o presentarte a medias.
No necesariamente porque quieras fracasar, sino porque fracasar puede devolverte a una identidad emocional conocida. Hay derrotas que duelen, pero se sienten familiares, y para alguien que lleva años viviendo en cierta tensión, lo familiar puede resultar más seguro que lo bueno. Esta contradicción explica conductas que desde afuera parecen absurdas. La persona consigue una relación estable y empieza a buscar señales de traición, consigue más dinero y encuentra una forma de gastarlo sin pensar. Tiene una semana tranquila y provoca una discusión. Comienza una rutina que le hace bien y la abandona cuando empiezan a verse resultados. Recibe un cumplido y responde señalando un defecto. Alguien le abre una puerta y enseguida imagina por qué probablemente se cerrará. Desde afuera uno pregunta, ¿por qué destruye justo aquello que decía querer? Desde dentro la experiencia es diferente. No siente que está destruyendo algo, siente que está regresando a casa. Esa es la tragedia silenciosa de ciertos estados aprendidos. Una emoción repetida suficientes veces puede llegar a parecer una habitación interior. Conoces su temperatura, conoces sus pensamientos, conoces la posición del cuerpo que adopta cuando aparece, sabes cómo se habla desde allí, a quién se culpa, qué llamadas se hacen, qué decisiones se postergan, qué alimentos se buscan, qué recuerdos regresan, qué posibilidades dejan de verse. Ya sabes vivir en esa habitación aunque detestes estar en ella. Y salir no siempre produce alivio inmediato, a veces produce extrañeza. Hay gente que confunde esa extrañeza con una señal de que está tomando el camino equivocado, cuando en realidad podría ser la primera evidencia de que está dejando de repetir el camino conocido. Piensa en alguien que ha vivido años resolviendo crisis. Su teléfono siempre suena por problemas, su familia acude a él cuando algo se rompe, su trabajo lo premia por apagar incendios, sus relaciones terminan convirtiéndolo en rescatador, y poco a poco empieza a construir una identidad alrededor de ser necesario. Un día las cosas mejoran, no hay emergencia, nadie necesita ser salvado, tiene una tarde libre, en teoría debería disfrutarla. Sin embargo, a las 4 comienza una inquietud extraña. Mira el celular, abre el correo, revisa cuentas, recuerda una conversación de hace 3 días, busca una tarea, si no encuentra una, la inventa. Si nada parece estar mal, empieza a sospechar que algo malo está por ocurrir. No está buscando sufrimiento conscientemente, está buscando la sensación que durante años le dijo quién era. La tensión le daba un papel, la urgencia le daba dirección, la preocupación le permitía sentirse responsable, la calma, en cambio, no sabe interpretarla todavía. Esto es importante porque cambia una frase demasiado repetida, quiero paz. Quizá sí quieres paz como concepto, pero ¿sabes permanecer en ella sin sentir que estás descuidando algo? ¿Sabes comer sin mirar una pantalla? ¿Sabes recibir dinero sin comenzar inmediatamente a imaginar cómo puede desaparecer? ¿Sabes ser querido sin interrogar el cariño? ¿Sabes tener un día productivo sin convertirlo en una obligación de superar mañana? ¿Sabes descansar sin elaborar una defensa ante un juez que no existe? El deseo puede apuntar al futuro mientras el entrenamiento emocional sigue mirando hacia atrás. Y ahí una sola emoción puede convertirse en una máquina del tiempo. No porque posea ningún poder sobrenatural para modificar los años, sino porque modifica el significado que das a este instante. La escena ocurre hoy, pero respondes con conclusiones de hace 15 años. Tu pareja actual guarda silencio y tú contestas al padre que nunca explicaba por qué estaba enojado. Tu jefe corrige un detalle y tú te defiendes del profesor que te humilló frente al salón. Una oportunidad exige que muestres tu trabajo y aparece la adolescente que aprendió que llamar la atención era peligroso. Alguien te cobra lo que debes y, sin que nadie te ataque, sientes la misma pequeñez de una época en la que faltaba dinero. Tu hijo comete un error y sale de tu boca exactamente la frase que juraste no repetir. Después te escuchas y casi no reconoces tu propia voz. Así viaja el pasado, no siempre vuelve como recuerdo. A veces vuelve como tono, como impulso, como interpretación, como necesidad de tener razón, como prisa, como silencio castigador, como incapacidad para pedir ayuda, como una explicación que das antes de que nadie te acuse, como ese «estoy bien» pronunciado con los hombros rígidos, como una disculpa automática por ocupar espacio, como la compulsión de revisar una conversación buscando el momento exacto en que arruinaste todo. Hay personas que dicen recordar muy poco de su infancia y sin embargo la recuerdan cada día con la manera en que reaccionan. La memoria no siempre viene en imágenes claras, a veces viene disfrazada de carácter. Yo soy así, dicen, y quizá no.
Quizá así aprendiste a responder. Esa diferencia puede abrir una vida entera, porque si verdaderamente eres una reacción, poco puede cambiar, pero si aprendiste una respuesta, también puedes aprender otra. Murphy escribe desde un lenguaje espiritual y metafísico propio del nuevo pensamiento. Su interés no era construir un tratado académico de psicología, sino ofrecer un método práctico para que la persona observara qué impresiones alimentaba y comenzara deliberadamente a sustituir las que la debilitaban. El propio libro recorre temas como miedo, felicidad, perdón, relaciones, hábitos, sueño, éxito y condicionamientos, siempre regresando a la interacción entre lo consciente y lo que se vuelve automático. Conviene actualizar esa idea sin convertirla en caricatura. No necesitas pensar que cada desgracia que ocurre en el mundo fue manifestada por quien la sufrió. Eso sería injusto y, en algunos casos, cruel. Tampoco necesitas afirmar que una enfermedad existe porque alguien pensó mal. El sufrimiento humano es mucho más complejo que eso. Hay biología, historia, condiciones sociales, accidentes, decisiones ajenas, circunstancias que nadie eligió. Murphy hizo afirmaciones sobre salud y curación que pertenecen a su marco espiritual y que no deberían reemplazar atención médica ni explicaciones clínicas. Pero nada de eso obliga a desechar la observación más sutil. La forma en que interpretas repetidamente lo que ocurre influye enormemente en la manera en que respondes a ello, y la respuesta repetida termina moldeando hábitos, relaciones, percepción y conducta. Ese terreno sí merece ser tomado en serio. No controlas todo lo que sucede, pero participas profundamente en el significado que permites que cada experiencia conserve dentro de ti. Y ahí aparece una responsabilidad que no tiene nada que ver con culparte. Culpa es mirar atrás y golpearte. Responsabilidad es mirar lo que se activa y decidir qué haces con ello ahora. Son movimientos opuestos. La culpa te mantiene mirando la escena vieja. La responsabilidad devuelve las manos al presente. Supongamos que alguien te dejó después de años juntos. Hubo mentiras, quizá una traición, quizá simplemente una ruptura que no querías. No elegiste eso, no tienes por qué fingir que te gustó, no necesitas agradecerlo artificialmente. No hace falta llamar bendición a algo que te destrozó durante meses, pero después de cierto tiempo aparece una pregunta que nadie puede responder por ti. ¿Cuántos años adicionales va a seguir viviendo esa persona dentro de tus decisiones? Porque una cosa es que alguien te haya roto la confianza una vez y otra, que 5 años después esa misma persona siga decidiendo cómo interpretas cada vínculo nuevo. Allí el agresor ya no necesita estar presente. La experiencia quedó instalada como una instrucción. No confíes, revisa, anticipa, no te entregues, sospecha primero, abandona antes de que te abandonen. Y cada vez que una relación nueva empieza a importarte, la emoción antigua levanta la mano y dice: «Yo conozco este camino». Lo desconcertante es que quizá no conoce el camino actual, conoce otro. Pero la intensidad con la que habla puede convencerte de que se trata de intuición. Esta es una de las confusiones más delicadas. No todo lo que se siente fuerte es verdadero. A veces solo es viejo. Una reacción intensa puede contener información legítima, por supuesto. Puede alertarte de un límite vulnerado, de una situación insegura, de algo que debes atender. Pero intensidad y precisión no son sinónimos. El volumen de una sensación no garantiza que su interpretación sea correcta. Una alarma de humo demasiado sensible también suena cuando alguien cocina. El ruido existe, el incendio quizá no. Por eso madurar emocionalmente no significa dejar de sentir, sino dejar de convertir cada sentimiento en una sentencia. Siento que me van a abandonar no equivale a me van a abandonar. Siento vergüenza. No demuestra que hayas hecho algo vergonzoso. Siento que voy a fracasar no predice el resultado. Siento culpa por descansar. No significa que descansar sea incorrecto. Siento que no merezco cobrar esto. No determina el valor de tu trabajo. Siento ansiedad al decir que no. No convierte el límite en crueldad. Una emoción es una experiencia. Cuando la transformas inmediatamente en identidad, profecía o mandato, le entregas más autoridad de la que necesita. Hay adultos completamente gobernados por sensaciones que comenzaron antes de que pudieran examinarlas. Cuando eran niños, sentir distancia podía significar peligro porque dependían de otros para sobrevivir. De adultos, una distancia temporal en una relación puede ser incómoda sin ser catastrófica, pero si esa distinción nunca se aprende por dentro, el cuerpo reacciona con el mismo código. Entonces mandas 10 mensajes, exiges explicación inmediata, interpretas una noche silenciosa como rechazo, te humillas para recuperar cercanía,
O haces lo contrario, te vuelves frío antes de que alguien pueda lastimarte, dos conductas opuestas pueden nacer del mismo miedo, uno persigue, el otro desaparece, uno suplica, el otro castiga, ambos creen estar protegiéndose, y quizá ambos continúan obedeciendo a una emoción que pertenece a una época en que todavía no tenían recursos. La frase «esto me recuerda al pasado» es demasiado débil para describir lo que a veces ocurre. No es solo recordar, es volver a organizarte desde allí. Cambia tu respiración, cambia tu postura, cambia lo que seleccionas de la realidad. Una persona tranquila puede notar 10 explicaciones posibles para un retraso. Una persona activada por abandono solo ve una. Una persona segura puede recibir una corrección y separar «esto puede mejorar» de «yo soy un fracaso». Alguien dominado por vergüenza mezcla ambas cosas en un segundo. Una persona con una relación más estable con el dinero puede ver una factura como una obligación concreta. Quien vivió carencia extrema puede verla como una amenaza a su dignidad, incluso cuando tiene cómo pagarla. El acontecimiento exterior importa, pero el archivo desde el cual lo lees también. Murphy llamaba a lo profundo una especie de depósito de memoria y sostenía que allí quedan registradas experiencias desde la infancia. Su lenguaje es distinto del que usarían hoy distintas corrientes psicológicas, pero la imagen es útil. Dentro de nosotros no solo guardamos información, guardamos asociaciones. Una canción puede devolver una década completa en 4 segundos. Un perfume puede traer un rostro que no pensabas desde hace años. Una calle puede hacerte sentir una ternura inexplicable. Una puerta cerrándose puede tensarte sin que sepas por qué. El sistema humano aprende conexiones, y lo mismo ocurre con estados internos. Si durante años cada error fue acompañado de insultos, equivocarte hoy puede activar una hostilidad desproporcionada contra ti. Si cada celebración familiar terminaba en conflicto, quizá cuando algo bueno sucede no logres entregarte completamente a la alegría, una parte espera el golpe siguiente. Si el dinero llegaba acompañado de peleas, tener más puede no sentirse simplemente bien. Si tu padre solo mostraba cariño cuando rendías, descansar puede parecer pérdida de valor. Si tu madre vivía preocupada y llamaba responsabilidad a imaginar siempre lo peor, quizá heredaste una forma de amor que vigila. Nadie tuvo que sentarte a enseñarte estas reglas. Las absorbiste viendo, escuchando, repitiendo, adaptándote. El niño no dice «estoy creando un esquema emocional que probablemente aparecerá en mis relaciones futuras». El niño sobrevive, interpreta con las herramientas que tiene y después el adulto llama personalidad a lo que comenzó como adaptación. Este es uno de los lugares donde hay que tratarse con mucha honestidad y con muy poca lástima. Comprender de dónde viene una reacción sirve, convertir su origen en una excusa permanente no. Puedes entender por qué aprendiste a desconfiar y aún así reconocer que ahora estás haciendo pagar a personas nuevas deudas que no contrajeron. Puedes comprender por qué te cuesta hablar y aceptar que tu silencio actual también tiene consecuencias. Puedes ver por qué temes equivocarte y dejar de usar la infancia como argumento para postergar cada decisión. El pasado explica, no tiene por qué gobernar. Y cuando explicarlo se convierte en la forma sofisticada de no cambiar, incluso una terapia, un libro o una conversación profunda pueden terminar siendo otra habitación donde esconderse. Hay personas que conocen perfectamente el nombre de todo lo que les pasa, pueden identificar sus patrones, explicar sus heridas, hablar de apego, abandono, trauma, autosabotaje, límites y ansiedad con una precisión impecable. Luego suena el teléfono, aparece el desencadenante y reaccionan exactamente igual. No porque sean hipócritas, porque nombrar una programación no equivale a interrumpirla. La comprensión necesita descender a la conducta. Tiene que llegar al momento incómodo, a los 30 segundos en los que quieres mandar el mensaje impulsivo y no lo mandas, al instante en que quieres insultarte después de cometer un error y cambias el tono, a la tarde en que recibes dinero y no haces una compra compulsiva para sacarte de encima la incomodidad de conservarlo, a la conversación en la que algo te molesta y en lugar de desaparecer 3 días dices lo que ocurre sin atacar, al domingo en el que sientes culpa por descansar y decides permanecer sentado 20 minutos más, hasta demostrarle al cuerpo que no sucederá una tragedia. Ahí empieza a cambiar la relación con una emoción, cuando dejas de obedecerla automáticamente. La meta no es exterminarla, eso es otra forma de miedo. La meta es ser capaz de sentirla sin convertirte completamente en ella. Piensa en la rabia. Hay personas que se asustan de su propia rabia y la entierran, sonríen mientras están resentidas. Dicen que todo está bien,
Se consideran espirituales porque no se enojan, pero su cuerpo se endurece, su trato cambia, empiezan a cobrar facturas invisibles, ofrecen ayuda y luego reprochan haber ayudado. La emoción que no reconocen sigue decidiendo. Otras personas hacen lo contrario, sienten enojo y creen que eso les otorga licencia para destruir. Soy sincero, dicen después de herir. No, la sinceridad describe lo que te sucede, la impulsividad descarga lo que te sucede sobre otro. Entre reprimir y explotar existe una tercera posibilidad: escuchar que está señalando el enojo, distinguir la parte actual de la antigua y elegir una respuesta que no te haga traicionar. Puede que necesites irte de un lugar, puede que debas decir basta, puede que tengas que reconocer que interpretaste mal, puede que la rabia tenga 20% de presente y 80% de archivo. Esa proporción no se descubre gritando más fuerte. Se descubre cuando puedes permanecer contigo el tiempo suficiente para preguntar qué exactamente acaba de pasar y qué estoy agregando yo. Esa pregunta parece sencilla, pero interrumpe siglos internos, porque la reacción automática no quiere investigar, quiere confirmar. Si te sientes rechazado, busca pruebas de rechazo. Si te sientes inferior, detecta gestos que confirmen inferioridad. Si te sientes amenazado, encuentra amenazas. Si te sientes indigno, convierte el cariño en sospecha. El estado filtra la realidad. Por eso una emoción puede devolverte al pasado. No solo trae recuerdos, selecciona presente compatible con aquellos recuerdos. Y aquí aparece la otra mitad del título, la parte que suele convertirse demasiado rápido en optimismo superficial. Una sola emoción también puede elevarte. No porque sentir alegría durante 5 minutos vaya a obligar al mundo a darte lo que quieres, sino porque ciertos estados internos amplían la manera en que una persona que logra pasar de pánico a serenidad no ha resuelto mágicamente todos sus problemas, ha recuperado acceso a opciones que el pánico no veía. Quien pasa de humillación a dignidad puede pronunciar un no que llevaba años aplazando. Quien pasa de desesperación a una esperanza sobria puede volver a enviar una propuesta. Quien deja de interpretar el descanso como culpa puede recuperar claridad. Quien transforma resentimiento en indiferencia puede por fin dejar de revisar qué está haciendo alguien que ya se fue. Quien cambia vergüenza por responsabilidad puede reparar sin destruirse. Fíjate que no he dicho euforia. No necesitas vivir excitado. La obsesión moderna con vibrar alto ha hecho que algunas personas se avergüencen de emociones perfectamente humanas. Se sienten tristes y encima se castigan porque la tristeza atrae cosas malas, se enojan y temen estar dañando su realidad. Tienen un pensamiento intrusivo y creen que el universo lo tomará como una orden. Eso no libera, añade vigilancia y culpa. Murphy habló del peso del sentimiento dentro de la autosugestión, pero usar esa idea con madurez exige distinguir entre una emoción pasajera y un patrón alimentado deliberadamente durante meses o años. No estás condenado por tener un día malo, no estás programando una tragedia porque lloraste. El duelo no es una falla espiritual. La ansiedad no te vuelve una mala creadora de realidad. Estar cansado no significa que perdiste tu fe. Una emoción necesita poder atravesarte sin que tengas que convertirla en religión. El problema no es sentir miedo. El problema aparece cuando haces del miedo tu consejero principal y después lo llamas prudencia. No es sentir tristeza, es organizar tu identidad alrededor de que nada volverá a tener sentido. No es sentir culpa después de equivocarte. Es usar la culpa como látigo durante 10 años en lugar de reparar lo reparable. No es experimentar celos, es convertirlos en vigilancia, control y acusación. No es que una emoción te visite, es que le entregues las llaves de la casa y olvides que llegó como visitante. Murphy sostenía que el sentimiento daba fuerza a las impresiones que se depositan en la parte automática de nosotros, y llegaba a resumirlo con ejemplos como que el sentimiento de una condición favorece la construcción interior de esa condición. Traducido a un lenguaje menos grandilocuente, lo que ensayas emocionalmente una y otra vez se vuelve más disponible. Si todas las noches antes de dormir ensayas discusiones, tu organismo aprende discusión. Si durante el trayecto al trabajo imaginas humillaciones futuras, llegas preparado para defenderte. Si cada vez que recibes una oportunidad ensayas fracaso, puedes terminar actuando desde esa anticipación. Pero también es posible usar la imaginación de otra manera, no para engañarte diciendo que ya eres alguien que no eres, sino para practicar una respuesta que todavía no te sale espontánea. Una persona que teme hablar en una reunión puede ensayar en calma la escena de expresar una idea sin pedir perdón por existir.
Alguien que siempre se desregula cuando una pareja pide espacio puede practicar una frase sencilla: puedo tolerar no saber todo durante unas horas. Quien entra en pánico al revisar sus finanzas puede imaginarse abriendo la aplicación bancaria, respirando, mirando los números y tomando una decisión concreta sin insultarse. Alguien que asocia éxito con agotamiento puede ensayar terminar el día sin exprimir la última gota de sí. Ese es un uso mucho más profundo de la imaginación que repetir «soy poderoso» frente a un espejo mientras el resto de tu conducta sigue diciendo «estoy aterrorizado». El cambio interior necesita credibilidad. Si llevas 20 años sintiendo que no vales nada, quizá afirmar «soy la persona más extraordinaria del mundo» produzca una pelea interna inmediata. Pero puede existir una frase más honesta: «estoy aprendiendo a no tratarme como enemigo». Eso sí puede entrar. No necesito resolver mi vida esta noche. Puedo sentir incomodidad sin regresar a lo de siempre. Que alguien no me elija no significa que yo deba abandonarme. Puedo cobrar por mi trabajo sin pedir disculpas. No toda calma es una amenaza. Equivocarme no me convierte en lo que me dijeron que era. Puedo estar triste sin hacer del día una sentencia sobre mi futuro. Esta reacción tiene historia, pero esta decisión ocurre hoy. Hay frases pequeñas que son más transformadoras que una declaración gigantesca porque no intentan hipnotizarte, te ofrecen un peldaño. Murphy comprendía el valor de la repetición y recomendaba frases simples en estados relajados, especialmente cerca del sueño, buscando que la repetición generara una respuesta emocional y se volviera familiar. También insistía en que un hábito se forma por pensamientos y conductas repetidos hasta volverse automáticos. Aquí vale la pena detenerse porque la palabra repetición suele sonar aburrida frente a la palabra revelación. Queremos el momento que cambia todo, la conversación que nos abre los ojos, el libro que nos sacude, el retiro de 3 días, la madrugada en que entendemos por fin. Esos momentos existen y pueden importar mucho, pero un descubrimiento de 1 hora tiene que competir con un hábito practicado 10 años. La transformación rara vez fracasa porque la persona no entendió. Fracasa porque después de entender vuelve a practicar lo anterior. Tu antigua reacción tiene miles de repeticiones de ventaja. Sabe llegar rápido, no necesita instrucciones, no necesita motivación. Una nueva respuesta al principio se siente torpe porque estás construyéndola mientras la usas. Es como escribir con la mano contraria. Por eso al comienzo la serenidad no siempre se siente serena. Se siente extraña. Poner un límite puede sentirse como culpa. Ahorrar puede sentirse como privación. Ser tratado con cariño puede sentirse sospechoso. Guardar silencio en una discusión puede sentirse como perder. Dejar de justificarte puede sentirse arrogante. Pedir ayuda puede sentirse débil. Ir más despacio puede sentirse peligroso. Ese es el punto en que mucha gente regresa. No porque lo nuevo sea malo, sino porque lo viejo se siente más natural. Confunden natural con verdadero. Pero hay cosas que solo parecen naturales porque las practicamos hasta borrar el recuerdo de que fueron aprendidas. Una mujer puede crecer escuchando que una buena hija siempre está disponible. Durante décadas responde llamadas, resuelve problemas, presta dinero, cancela planes y absorbe conflictos. A los 45 está agotada. Finalmente decide que una noche no contestará. Pone el teléfono boca abajo. A los 5 minutos siente culpa. A los 10, ansiedad. A los 15 se levanta y camina por la casa. Su cabeza fabrica argumentos. Y si pasa algo, ¿qué egoísta soy? Mi madre se sacrificó tanto por mí. ¿Qué significa esa culpa? Puede interpretarla de 2 maneras. Una, estoy haciendo algo malo. Debo volver a contestar siempre. Otra, mi sistema está protestando porque estoy rompiendo una regla antigua. La emoción es la misma. La interpretación cambia el destino. Si obedece la primera lectura, regresa. Si tolera la segunda, tal vez esa noche ocurra algo aparentemente insignificante. Nadie muere, nadie deja de quererla, el mundo continúa y su cuerpo recibe una experiencia nueva. La próxima vez habrá culpa otra vez, pero quizá dure 12 minutos, luego 8, luego 4, hasta que un día el límite ya no se siente como agresión. Así se construyen libertades que desde afuera parecen pequeñas. No siempre hay música, no siempre hay lágrimas. A veces un patrón de 40 años empieza a morir porque una mujer dejó sonar un teléfono. Eso es mucho más concreto que hablar todo el tiempo de elevar la energía. Elevarte puede significar responder diferente durante 90 segundos. Puede significar no llamar a quien siempre llamas cuando te sientes solo porque sabes que esa conversación termina haciéndote más pequeño.
Puede ser apagar el celular antes de dormir, en vez de buscar una señal de alguien que ya decidió irse. Puede ser lavarte la cara después de llorar y preparar algo de comer en vez de castigarte con abandono. Puede ser abrir el documento que llevas semanas evitando y trabajar 7 minutos, no 3 horas. Puede ser mirar una deuda sin permitir que el número se convierta en una definición de tu valor. Puede ser sentarte frente a una persona y decir, «Eso que hiciste me dolió», sin disfrazarlo de chiste. Puede ser no responder inmediatamente cuando sabes que estás reaccionando desde un lugar viejo. A veces la emoción que eleva no es alegría, es dignidad, y la dignidad tiene un tono menos espectacular. No grita que puedes con todo, te recuerda que no tienes que aceptar todo, no te promete que nadie te dejará. Te dice que si alguien se va, tú no tienes que irte detrás de él abandonándote también. No afirma que jamás volverás a sentir miedo, te permite actuar sin arrodillarte ante cada pronóstico. La dignidad puede sentarse junto a la tristeza sin desaparecer. Puede llorar y aún así no enviar ese mensaje. Puede extrañar y aún así no regresar al lugar que la rompía. Puede reconocer una equivocación sin convertirse en basura. Puede perder dinero sin declarar que toda su vida es un fracaso. Puede escuchar no sin fabricar una identidad alrededor del rechazo. Puede recibir sí sin sabotearlo por sospecha. Ese es un estado que vale la pena entrenar. Y aquí surge una pregunta más incómoda. ¿Qué emoción has usado para mantener viva una versión de ti que ya no necesitas? Quizá resentimiento. El resentimiento es particularmente engañoso porque se disfraza de justicia. Te dice que recordar el agravio mantiene viva la verdad, que si dejas de enojarte, el otro gana, que tu rabia es una forma de no permitir que lo ocurrido sea minimizado. En ciertos momentos el enojo es necesario, puede ayudarte a ver que algo fue inaceptable, pero después puede cambiar de función. Deja de protegerte y empieza a conectarte diariamente con aquello que supuestamente quieres dejar atrás. Hay personas que se separaron hace 8 años y siguen desayunando con su expareja en la cabeza. La critican, revisan sus redes, cuentan la misma historia a cada persona nueva, imaginan qué dirían si se encontraran, fantasean con que algún día el otro vea cuánto perdieron. El vínculo terminó jurídicamente, físicamente, sexualmente, domésticamente, emocionalmente, sigue funcionando a tiempo completo. Eso es una forma de permanencia. Murphy dedica un capítulo completo al perdón y lo conecta con abandonar resentimientos, culpa y viejos condicionamientos. Incluso relata el caso de una joven dominada por creencias inculcadas desde su familia, mostrando cómo el condicionamiento antiguo podía seguir hablando a través de ella mucho después. Hay que actualizar la palabra perdón, porque ha sido utilizada de maneras terribles. Perdonar no significa volver, no significa permitir acceso, no significa negar un delito, no exige reconciliación, no obliga a recuperar confianza, no borra consecuencias, y nadie debería utilizar espiritualidad para presionar a una víctima a acercarse a quien la dañó. A veces perdonar, si decides usar esa palabra, es simplemente dejar de ensayar la escena cada noche. Es dejar de pedirle al pasado una reparación que ya sabes que quizá nunca llegue. Es sacar a alguien de la posición de juez permanente de tu valor. Es aceptar que una explicación tardía no va a devolverte ciertos años y decidir que tampoco perderás los siguientes esperando. Puede que no sientas amor por esa persona, puede que nunca vuelvas a verla, puede que todavía consideres lo que hizo profundamente incorrecto, pero algo cambia cuando su recuerdo deja de controlar tu pulso. Ahí la liberación no ocurre porque el otro haya sido absuelto, ocurre porque tú dejaste de comparecer todos los días ante el mismo tribunal. Con la culpa sucede algo parecido, pero el acusado eres tú. Quizá hiciste algo que hoy no harías, heriste a alguien, abandonaste un proyecto, perdiste años, no defendiste a una persona, te quedaste en una relación donde te borraste, gastaste dinero que necesitabas, no estuviste cuando debías estar. Hay culpas que contienen una verdad moral. Sí, te equivocaste. El problema empieza cuando conviertes el reconocimiento en identidad permanente. Hice algo malo, se transforma en soy malo. Perdí tiempo, se convierte en ya arruiné mi vida. No fui capaz, entonces se vuelve en nunca seré capaz. Y a partir de ahí aparece una forma sofisticada de penitencia. No te permites disfrutar nada que contradiga la condena. Cuando algo bueno llega, te incomoda. Cuando alguien te quiere, sospechas que si te conociera de verdad, no lo haría. Cuando ganas, sientes que no te corresponde. Cuando descansas, aparece la factura de lo que hiciste. Entonces tu remordimiento deja de servir a la conciencia y empieza a servir al pasado. Reparar es adulto,
Castigarte para siempre puede ser otra manera de evitar reparar, porque mientras estás ocupado odiándote, no tienes que afrontar la tarea más difícil, convertirte en alguien que ya no repetiría aquello, pedir perdón cuando corresponde, pagar lo que debes, cumplir una promesa, cambiar un hábito, aceptar que alguien quizá no quiera reconciliarse contigo, vivir de una manera que haga improbable la repetición. Esas son responsabilidades concretas. Lo demás puede ser sufrimiento circular disfrazado de moral. Una emoción puede devolverte al pasado no solo cuando es desagradable. También una emoción aparentemente buena puede hacerlo. La nostalgia, por ejemplo. Hay momentos en que mirar atrás es tierno. Una canción, una fotografía, una calle. Recordar puede ayudarte a reconocer lo que has vivido. Pero la nostalgia se vuelve peligrosa cuando edita. Recorta las noches malas, suaviza la humillación, elimina el motivo por el que te fuiste y conserva 3 escenas bonitas con una iluminación perfecta. Entonces empiezas a extrañar no una relación real, sino una versión montada. Una madrugada sientes soledad, abres el chat antiguo y de pronto el pasado parece más habitable que el presente. Ahí otra vez una emoción cambia la percepción. No necesariamente estás recibiendo una señal de que debes volver. Quizá estás cansado, quizá extrañas compañía. Quizá te pesa comenzar de nuevo. El cerebro sentimental es un editor extraordinario, por eso no conviene tomar decisiones irreversibles desde estados transitorios. Una madrugada triste no debería firmar contratos para tu vida entera. Espera, duerme, come, camina, habla con alguien que no se beneficie de tu confusión. Lee lo que escribiste el día que decidiste irte. Pregunta qué cambió realmente y qué solo está siendo maquillado por la distancia. Murphy concedía un valor enorme al periodo previo al sueño. Creía que, al disminuir la interferencia consciente, la persona podía depositar de manera más efectiva una idea en el subconsciente y recomendaba llevar a ese estado una imagen o una frase asociada con la solución y no con el problema, sin necesidad de convertir la noche en un ritual mágico. Hay algo profundamente sensato en observar qué haces con los últimos minutos del día. Mucha gente se acuesta físicamente en 2026 y mentalmente en 2019. Apaga la lámpara y empieza el juicio. Recuerda lo que dijo, lo que no respondió. La oportunidad perdida, la deuda, la persona, la escena, el error, el miedo del día siguiente. Y repite ese recorrido hasta dormirse agotada. No es extraño que al despertar el primer pensamiento parezca una continuación. La noche no resolvió el argumento, porque lo último que hiciste fue entregárselo. Quizá una práctica más digna no sea forzarte a imaginar mansiones ni repetir frases que no crees. Puede ser algo mucho más sencillo. Antes de dormir, negarte a convertir la cama en una sala de interrogatorios. Si hay algo que resolver mañana, anótalo. Si cometiste un error, define la acción. Si alguien no respondió, acepta que a medianoche no obtendrás más información mirando el teléfono. Si una preocupación vuelve, no necesitas discutir con ella media hora. Puedes decir, esto existe, pero no voy a resolverlo ahora. Después elige una imagen pequeña de cómo quieres responder, no del resultado perfecto, sino de tu conducta. Te ves levantándote y haciendo esa llamada. Te ves entrando a la reunión con los hombros sueltos. Te ves diciendo que no sin justificar durante 10 minutos. Te ves revisando la cuenta con claridad. Te ves atravesando un momento incómodo sin abandonarte. Murphy colocaba mucha atención en sentir interiormente la respuesta deseada. Una lectura actual más sobria podría entender esto como familiarizarse con una forma nueva de estar, porque lo desconocido asusta menos cuando ha sido ensayado. No es garantía del resultado exterior, es preparación interior. Y la preparación cambia mucho. El atleta no visualiza porque la imagen obligue al marcador a obedecerlo. Visualiza porque quiere llegar menos extraño a un movimiento. Tú también puedes ensayar calma, puedes ensayar firmeza, puedes ensayar recibir, puedes ensayar terminar, puedes ensayar disculparte, puedes ensayar no perseguir, puedes ensayar quedarte sentado cuando la ansiedad exige huida. Y poco a poco ocurre algo extraño. La emoción nueva deja de parecer extranjera. Este es el punto que rara vez se explica bien. Para vivir diferente no basta con saber lo que no quieres sentir. Tienes que volverte capaz de tolerar lo que se siente al no repetirlo. Si llevas años funcionando desde presión, necesitarás aprender a tolerar calma. Si siempre has perseguido, tendrás que tolerar incertidumbre. Si te justificas por todo, deberás tolerar que alguien te malinterprete. Si compras para regular tristeza, tendrás que sentir tristeza sin convertirla inmediatamente en consumo.
Si trabajas para evitar sentirte insuficiente, tendrás que terminar a una hora razonable y escuchar durante un tiempo la voz que dice que aún no hiciste suficiente. Si te vuelves sexualmente disponible para asegurar afecto, tendrás que soportar la duda que aparece cuando colocas límites. Si controlas para reducir ansiedad, tendrás que practicar no saber. El nuevo estado no siempre llega acompañado de alivio. A veces llega acompañado de síndrome de abstinencia emocional. No uso esa expresión como diagnóstico, sino para nombrar algo que se siente muy real, extrañar la química de una vida que no quieres. Hay gente que extraña el caos, no a las personas del caos necesariamente. Extraña cómo se sentía siendo quien sabía sobrevivir allí. En una relación turbulenta podía pelear, llorar, reconciliarse, sentir intensidad. En una relación estable todo parece plano. Confunde ausencia de amenaza con ausencia de amor. Entonces empieza a probar al otro, provoca celos, genera distancia para experimentar la reconciliación. No sabe todavía sentirse viva sin una crisis. Otra persona creció con incertidumbre financiera. Cuando por fin logra ahorrar, mira el dinero en la cuenta y siente una presión extraña. Tenerlo disponible le genera más ansiedad que gastarlo. Compra algo innecesario. Después se reprocha. Dice que carece de disciplina. Tal vez sí necesita disciplina, pero debajo hay otra capa, todavía no sabe sentirse seguro conservando. Su sistema aprendió movimiento, urgencia, entrada y salida. La estabilidad es territorio nuevo. Otra persona ha vivido toda su vida siendo el problema de la familia. Comete errores, pide ayuda, promete cambiar, vuelve a caer. Un día comienza a organizarse, trabaja, deja ciertos hábitos, ya nadie tiene que rescatarla, y entonces aparece una sensación desconcertante. ¿Quién soy si no soy el que siempre está arreglando su vida? Incluso el fracaso puede convertirse en identidad social. Cambiar no solo altera hábitos, altera conversaciones, roles y relaciones. Algunas personas estaban cómodas con tu antigua versión porque sabían cómo ubicarse frente a ella. Tu debilidad los hacía fuertes, tu dependencia los hacía necesarios, tu desorden justificaba su control. Cuando empiezas a responder distinto, quizá no todos celebren. Y entonces aparece otra emoción que puede devolverte al pasado, la culpa de crecer. Hay hijos que superan económicamente a sus padres y esconden logros, mujeres que aprendieron a empequeñecerse para no incomodar a una pareja. Hombres que fueron castigados emocionalmente cada vez que mostraban vulnerabilidad y ahora se sienten ridículos al recibir cariño. Personas de familias sacrificadas que sienten que disfrutar es una traición. Alguien consigue un trabajo extraordinario y en lugar de celebrarlo oye dentro una frase antigua. No te creas tanto. Ahí el futuro toca una frontera familiar. No basta con tener la oportunidad. Necesitas darte permiso emocional para evitarla. Murphy hablaba constantemente de aceptación interior, no como una afirmación vacía, sino como ese punto en el que una idea deja de ser una frase pronunciada y comienza a sentirse posible. Esa distinción explica por qué algunas personas repiten cientos de veces «merezco abundancia» y luego cobran menos de lo justo. La frase está en la boca, la antigua lealtad sigue en las decisiones. No necesitas pelear con eso como si fuera un demonio interno, necesitas verlo en acciones. ¿Dónde te reduces? ¿Dónde te disculpas por crecer? ¿Dónde escondes lo que haces bien? ¿A quién intentas tranquilizar permaneciendo pequeño? ¿Qué relación temes perder si cambias? ¿Qué parte de tu identidad depende de seguir siendo el que todavía no puede? Hay respuestas que no son agradables. A veces descubrimos que llevamos años culpando al miedo cuando también hay comodidad. Decir «no puedo» evita el riesgo de descubrir si sí podías. Mantener una meta eternamente en preparación permite conservar la fantasía intacta. Mientras el proyecto no salga, nadie puede juzgarlo. Mientras no declaras tus sentimientos, todavía puedes imaginar que habría sido correspondido. Mientras no pides aumento, puedes decir que merecías más sin afrontar una negociación. Mientras no publicas, sigues siendo una promesa. Mientras no terminas, no tienes que separarte de la persona que sueña con terminar. El miedo protege de la pérdida, pero también protege de la evidencia. Y una emoción antigua puede funcionar como excusa perfecta porque se siente auténtica. Claro que la sientes. La pregunta es ¿qué autoridad le concederás? Murphy proponía algo que llamaba sustitución ante el miedo, dejar de alimentar mentalmente el objeto temido y dirigir deliberadamente la atención hacia el estado opuesto, hacia lo que se deseaba cultivar. Utilizada de forma torpe, esta idea puede convertirse en negación, no pienses en nada malo. Utilizada con inteligencia, es una disciplina de atención,
no consiste en fingir que el riesgo no existe, sino en impedir que la imaginación trabaje exclusivamente para el desastre. Si vas a una entrevista y tu cabeza produce 10 escenas de humillación, no necesitas decir seguro me contratan, no lo sabes. Puedes sustituir el guión por algo que sí depende más de ti. Voy a entrar, escuchar, responder con calma y dejar que el resultado sea el resultado. Si temes una conversación, no declares que todo saldrá perfecto. Ensaya mantener tu eje, aunque la otra persona se moleste. Si te preocupa el dinero, no tapes los números con decretos. Mira los números y después dirige la atención a la siguiente acción útil. Si tienes miedo de quedarte solo, no prometas que alguien aparecerá mañana. Pregúntate cómo vas a dejar de abandonar tu propia vida mientras esperas compañía. La sustitución madura no cambia hechos por fantasías, cambia rumiación por orientación. Y eso puede elevarte porque devuelve energía que estaba secuestrada por escenarios que todavía no ocurrieron. Hay gente cansada no por lo que hizo, sino por todo lo que vivió mentalmente sin que sucediera. Discutió 100 veces con una persona que no estaba presente, fracasó 40 veces antes de enviar la propuesta, perdió dinero que todavía tenía, fue abandonada por alguien que seguía a su lado, se enfermó en 20 futuros imaginarios, enterró a seres queridos que estaban vivos, llegó a reuniones donde nadie la había invitado y salió humillada de conversaciones que jamás ocurrieron. La imaginación es una herramienta extraordinaria y también puede convertirse en una fábrica de sufrimiento anticipado. Murphy la consideraba una facultad decisiva y aunque su interpretación metafísica iba más lejos, la pregunta práctica sigue siendo brutal. ¿Para quién trabaja tu imaginación? ¿Para prepararte o para atormentarte? ¿Para construir una respuesta o para confirmar una condena? Porque una persona puede decir que quiere una nueva vida mientras ensaya emocionalmente la antigua cada noche. No basta con cambiar el contenido intelectual, hay que observar el ensayo. El ensayo está en detalles. ¿Cómo hablas de ti cuando fallas? ¿Qué supones cuando alguien tarda? ¿Qué futuro imaginas después de un mal día? ¿Qué haces con 5 minutos de silencio? ¿Qué historias consumes durante horas? ¿Qué tipo de conversaciones alimentas por entretenimiento? ¿Qué repites sobre dinero? ¿Qué bromeas sobre tu cuerpo? ¿Qué pronuncias cada vez que estás cansado? ¿Qué dices cuando algo bueno ocurre? Hay una autosugestión cotidiana mucho más poderosa que cualquier afirmación formal porque no parece ejercicio. Yo siempre daño todo. A mí el dinero no me dura. La gente al final cambia. Si me relajo, algo pasa. Yo sin presión no funciono. Nadie hace nada bien si no lo hago yo. Yo atraigo pura gente complicada. En mi familia todos somos así. A esta edad ya para qué. No sirvo para vender. No tengo disciplina. Siempre termino regresando. Pronunciadas una vez pueden ser desahogo. Pronunciadas durante años se convierten en instrucciones identitarias. Después la persona deja de notar que las repite. Le parecen descripción objetiva. Ese es el peligro de la costumbre. Borra sus propias huellas. No ves la frase como frase, ves el mundo a través de ella. Cambiarla no exige reemplazarla por una mentira brillante. Exige recuperar el lenguaje como elección. En lugar de no tengo disciplina, quizá he sido inconsistente y necesito un sistema más pequeño. Eso devuelve acción. En lugar de siempre me abandonan, quizá he vivido relaciones que terminaron y todavía me asusta repetirlo. Eso separa historia de destino. En lugar de no sé manejar dinero, quizá he tomado malas decisiones financieras y puedo aprender otras. En lugar de soy tóxico, quizá tengo conductas que lastiman y debo cambiarlas. Una frase precisa puede doler más que una etiqueta, pero abre una salida. La etiqueta parece identidad. La conducta puede modificarse. Una de las formas más silenciosas de regresar al pasado es continuar describiéndote con palabras de una versión que ya no existe. Tal vez dejaste de beber hace años y sigues llamándote desastre. Tal vez aprendiste una profesión y todavía te sientes el adolescente al que dijeron que no era inteligente. Tal vez llevas una década pagando tus cuentas y sigues esperando que todo se derrumbe porque hubo una época difícil. Tal vez construiste una relación estable y todavía te presentas como alguien imposible de querer. Tal vez cambiaste físicamente y sigues mirando al espejo con insultos de la escuela. El presente puede haber acumulado evidencia a tu favor, pero tu narrativa todavía no actualizó el expediente. Esto no es un argumento para negar lo que falta, es una invitación a reconocer también lo que ya cambió. Algunas personas se vuelven adictas a una identidad de reparación permanente.
Siempre están sanando algo, corrigiendo algo, limpiando algo, trabajando algo, superando algo. Nunca llegan al punto de admitir, esto ya no me domina como antes. Si no reconoces progreso, tu antiguo yo conserva el monopolio de la historia. Elevarte también exige aceptar evidencia nueva. Hiciste lo que antes evitabas, dijiste no, te fuiste, pediste ayuda, ahorraste, publicaste, volviste a estudiar, pasaste una noche solo sin escribirle, recibiste una crítica y no te derrumbaste, cometiste un error y no te insultaste. Eso cuenta, no como trofeo para el ego, sino como dato. El sistema aprende por experiencia, necesita ver que hay otra manera de atravesar situaciones conocidas. Murphy veía la repetición como uno de los caminos para formar nuevos hábitos, y aquí la vida diaria ofrece el laboratorio. Un límite aislado no cambia décadas de complacencia, pero cada límite añade evidencia. Una mañana enfocada no elimina años de procrastinación, pero añade evidencia. Una conversación tranquila no transforma una relación completa, pero añade evidencia. Un mes sin comprar impulsivamente no resuelve toda una historia con el dinero, pero añade evidencia. La identidad nueva necesita pruebas, no solo inspiración. Por eso hay algo profundamente espiritual en cumplirte una promesa pequeña, no porque el universo lleve una contabilidad de tus hábitos, sino porque cada vez que haces lo que dijiste que harías cambias la relación entre tu palabra y tú. La persona que se ha fallado tantas veces, que ya no cree en sí misma, no necesita comenzar con una misión heroica, necesita algo que pueda cumplir. Levantarse cuando suena la alba una vez, caminar 10 minutos, enviar un correo, guardar una cantidad modesta, apagar el teléfono a cierta hora, leer 5 páginas, no porque esas acciones sean mágicas, sino porque producen una emoción distinta, confiabilidad interna, y esa emoción puede elevar. Piensa en la diferencia entre entusiasmo y confianza. El entusiasmo dice, esta vez cambiaré todo. La confianza dice, cuando digo que haré esto, cada vez lo cumplo un poco más. El entusiasmo puede durar una noche. La confianza se construye lento. Muchas personas han perseguido intensidad cuando lo que necesitaban era estabilidad. Compran un curso, sienten fuego, reorganizan la habitación, escriben 20 metas, anuncian el nuevo comienzo. Duermen 4 horas, entrenan demasiado, trabajan 12 y al quinto día colapsan. Después utilizan el colapso como prueba de que no tienen disciplina. No era falta de fuerza, era una arquitectura diseñada para fracasar. El antiguo patrón utilizó la euforia para volver a la vergüenza. Eso también sucede. Hay emociones altas que pueden devolverte al mismo lugar si se usan para escapar. La excitación puede alimentar impulsividad. La grandiosidad puede hacerte asumir riesgos absurdos. La obsesión por cambiar rápido puede ser rechazo disfrazado hacia quien eres hoy. Por eso elevarte no equivale a sentir más. A veces significa regular, bajar volumen, elegir claridad sobre intensidad. Hay mañanas en las que tu estado más elevado será levantarte sin negociar 20 minutos contigo. Hay días en los que será reconocer que no puedes con todo. Hay noches en las que será dormir. Hay discusiones en las que será retirarte antes de decir lo que después lamentarás. Hay relaciones en las que será aceptar que el amor no corrige incompatibilidades. Hay proyectos en los que será terminar una versión imperfecta. Hay pérdidas en las que será llorar sin convertir el llanto en una teoría sobre el resto de tu vida. La madurez emocional se parece menos a una cima y más a saber qué respuesta necesita cada terreno. Yo también desconfiaría de cualquier filosofía que te diga que debes sentirte bien todo el tiempo. Una vida humana que vale la pena incluye duelo, incertidumbre, decepción, rabia, vergüenza, miedo. Si cada emoción desagradable te convence de retroceder, tu libertad dependerá de sentirte siempre cómodo, y eso es imposible. La verdadera libertad aparece cuando ya no necesitas que el interior esté perfecto para actuar con dignidad. Puedes tener ansiedad y no huir, puedes sentir tristeza y cuidar de ti, puedes estar enojado y no destruir, puedes sentir deseo y no perseguir, puedes sentir culpa y revisar si hay algo que reparar sin condenarte, puedes sentir nostalgia y no volver, puedes sentir miedo y revisar el riesgo en vez de arrodillarte ante él, puedes sentir entusiasmo y aún así revisar los números, puedes sentir amor y seguir observando cómo te tratan, puedes tener fe sin dejar de usar criterio. Eso último importa porque el lenguaje de Murphy une constantemente fe, imaginación y subconsciente. La fe para él no era únicamente religión institucional, era aceptación interior.
En el libro incluso señala que personas de credos distintos pueden obtener efectos psicológicos la respuesta no dependería del ritual específico, sino de la creencia y receptividad con que la persona participa. Esa observación puede actualizarse de una manera interesante. Creer algo cambia la postura desde la que actuamos, pero una creencia sana no debería exigir abandonar realidad, evidencia o responsabilidad. Fe no es cerrar los ojos frente a una deuda y esperar dinero. Puede ser creer que no estás condenado a repetir toda tu historia financiera mientras haces un presupuesto, aprendes y trabajas. Fe no es permanecer con alguien violento esperando que cambie porque tu pensamiento crea. Puede ser creer que existe vida después de irte y buscar apoyo seguro. Fe no es rechazar tratamiento médico. Puede ser sostener esperanza mientras recibes atención profesional. Fe no es declarar que jamás tendrás otro pensamiento oscuro. Puede ser creer que ese pensamiento no tiene derecho a dirigir tu próxima acción. La espiritualidad que te aleja de la realidad puede convertirse en una nueva anestesia. La que te devuelve con más presencia a lo que sí puedes hacer tiene otra calidad. Y quizá esa sea una forma adulta de rescatar lo mejor del mensaje de Murphy sin convertir su libro en dogma. Él quería que el lector aplicara, no solo admirara conceptos, quería que observara cómo se habla, que acepta, que imagina, que repite. Esa insistencia práctica es probablemente una de las razones por las que su obra continúa resonando, porque después de todas las palabras queda una pregunta que no envejece. ¿Qué estás entrenando cada día sin darte cuenta? No que deseas el 1 de enero, no qué afirmación guardaste en el teléfono, no qué video escuchas antes de dormir. ¿Qué entrenas de verdad? Entrenas sospecha cuando revisas compulsivamente. Entrenas urgencia cuando nunca terminas una comida sentado. Entrenas insuficiencia cuando cada logro dura 5 minutos antes de que aparezca la siguiente exigencia. Entrenas abandono cuando desapareces de tu propia rutina cada vez que una relación se complica. Entrenas carencia cuando cada conversación sobre dinero termina en catástrofe, aunque los números no justifiquen todo ese terror. Entrenas vergüenza cuando conviertes cada error en insulto. Entrenas resentimiento cuando visitas voluntariamente el perfil de quien quieres olvidar. Entrenas impotencia cuando cuentas la misma historia únicamente para demostrar que nada depende ya de ti. Pero también entrenas otra cosa cuando haces lo contrario. Entrenas seguridad cuando mantienes un límite y descubres que puedes soportar la incomodidad. Entrenas suficiencia cuando terminas el día y reconoces lo hecho antes de enumerar lo pendiente. Entrenas autonomía cuando pasas una noche difícil sin regresar a quien te trataba mal. Entrenas orden cuando miras una cifra sin convertirla en un ataque personal. Entrenas respeto cuando corriges una conducta sin humillarte. Entrenas presencia cuando escuchas una emoción y preguntas de qué año viene antes de dejar que escriba la respuesta. Esa pregunta puede ser extraordinariamente poderosa. ¿De qué año viene esto? No literalmente siempre podrás ubicarlo, pero imagina que recibes un mensaje corto, OK. Inmediatamente sientes una presión. Tu cabeza empieza. Está molesto. Hice algo. Ya no quiere hablar. Seguro pasa algo. Antes de seguir preguntas, ¿qué edad tiene esta reacción? Quizá te recuerda a otras épocas en que el silencio precedía castigo. Entonces aparece una separación diminuta. El mensaje sigue ahí, la sensación también. Pero ya no son la misma cosa. Estoy sintiendo una reacción antigua frente a una situación actual. Esa frase no resuelve el vínculo, pero devuelve contexto. Después puedes mirar hechos. ¿Ha ocurrido algo? ¿Hay otra evidencia? ¿Puedo esperar? ¿Necesito preguntar? ¿Qué haría si no estuviera intentando evitar desesperadamente la sensación de abandono? Esa última pregunta suele revelar mucho, porque ciertas conductas no buscan resolver la realidad, buscan apagar una emoción. Mandas el cuarto mensaje no porque tenga más información, sino porque quieres anestesiar incertidumbre. Compras no porque necesites el objeto, sino porque quieres cambiar de estado. Comes sin hambre porque buscas una pausa, trabajas hasta la madrugada porque no quieres sentir insuficiencia, abres redes porque el silencio te incomoda, regresas a alguien porque la soledad de esta noche pesa más que el recuerdo claro de por qué te fuiste. El comportamiento tiene una función emocional. Si solo intentas prohibirlo sin entender qué función cumple, dejas un hueco. Ahí el patrón suele regresar o cambiar de forma. Quien deja una relación caótica puede volverse adicto al trabajo. Quien deja de gastar compulsivamente puede empezar a comer. Quien cierra redes sociales puede revisar correo cada 3 minutos. El objeto cambia, la regulación sigue igual.
Por eso la pregunta profunda no siempre es ¿cómo dejo este hábito?, sino ¿qué emoción no sé sostener sin este hábito? Puede ser aburrimiento, soledad, incertidumbre, vergüenza, sensación de no valer, rabia, agotamiento. Cuando descubres eso, el trabajo se vuelve más específico. No estás luchando contra el teléfono, estás aprendiendo a estar 5 minutos sin estímulo. No estás luchando únicamente contra las compras, estás aprendiendo a pasar una tarde triste sin producir una recompensa inmediata. No estás luchando contra los mensajes, estás practicando incertidumbre relacional. No estás luchando solo contra procrastinar, estás aprendiendo a comenzar una tarea mientras existe el riesgo de descubrir tus límites reales. La emoción que te devuelve al pasado suele custodiar un umbral. Del otro lado hay una conducta nueva que todavía no domina. Si atraviesas el umbral suficientes veces, el estado pierde autoridad. Eso no significa que desaparezca por completo. Tal vez después de años aún haya situaciones que activen algo viejo. La diferencia es que ya no te secuestran durante 3 días. Lo notas en 30 minutos, luego en 10. Un día aparece y casi puedes decir, te conozco, no con desprecio, con reconocimiento. Sé lo que intentas hacer, sé por qué aprendiste esto, pero ya no necesito esa estrategia. Esa es una relación mucho más humana con el pasado que intentar borrarlo. No se trata de arrancarte capítulos, se trata de impedir que el capítulo más doloroso escriba todos los siguientes. Algunas personas creen que sanar significa no volver a sentir nada relacionado con lo que ocurrió. Entonces, una fecha, una canción o una pérdida despierta tristeza y concluyen que no han avanzado, no necesariamente. Progreso no es amnesia, puedes recordar sin regresar, puedes llorar sin reabrir la puerta, puedes sentir un pinchazo y continuar tu día, puedes amar lo que fue y no necesitar recuperarlo. Hay recuerdos que siempre tendrán temperatura, el objetivo no es congelarlos, es dejar de vivir dentro de ellos. Murphy hablaba de formar nuevas huellas por repetición constructiva. Quizá la forma más compasiva de expresarlo sea esta. Necesitas darle al presente suficiente experiencia nueva para que el pasado deje de ser la única referencia disponible. Si fuiste traicionado, necesitas experiencias repetidas de límites y discernimiento, no una promesa imposible de que nadie volverá a mentirte. Si creciste en caos económico, necesitas practicar orden en cantidades pequeñas, no sentirte rico durante 10 minutos. Si fuiste criticado brutalmente, necesitas equivocarte y comprobar que puedes corregir sin humillación. Si el amor estuvo unido a persecución, necesitas vivir vínculos donde el interés no tenga que ser arrancado. Si tu familia solo reconocía sacrificio, necesitas experimentar descanso sin desastre. Si aprendiste que pedir era molestar, necesitas pedir cosas pequeñas y sobrevivir incluso a un no. El sistema se actualiza con realidad vivida. Por eso la transformación que dura suele ser poco cinematográfica. Son cientos de escenas sin testigos. Te despiertas y no revisas. Respiras antes de contestar. Ahorras, apagas, sales, te quedas, hablas, callas, pides, rechazas, terminas, esperas, vuelves a intentarlo. Cada gesto contradice una antigua profecía y lentamente esa emoción que parecía una ley empieza a revelarse como una costumbre. Esto también cambia la forma de mirar disciplina. Hay quien cree que indisciplina significa pereza y nada más, pero algunas tareas despiertan estados específicos. Una persona procrastina cada proyecto que puede hacerla visible, otra posterga revisar cuentas, otra siempre llega tarde a encuentros importantes. Otra abandona cursos justo cuando empieza a destacar. Preguntar solo ¿por qué no tengo fuerza de voluntad? Puede quedarse corto. ¿Qué sientes exactamente antes de posponer? No después. Cuando aparece culpa, antes. Quizá hay exposición. Quizá el proyecto significa que otros podrán juzgar. Tal vez terminarlo elimina una excusa. Tal vez ganar dinero despierta conflictos familiares. Tal vez organizarte implica aceptar que ya no puedes culpar al caos. Tal vez cuidarte físicamente despierta una intimidad con tu propio cuerpo que has evitado. La emoción está escondida detrás de la conducta y la conducta parece el problema completo. Cuando la encuentras, puedes trabajar con ella, no esperando que desaparezca para comenzar, sino comenzando en una dosis que puedas tolerar, 5 minutos de visibilidad, una factura revisada, un correo enviado, una fotografía publicada, una conversación. Así el presente empieza a ofrecer pruebas. Algo parecido ocurre con la abundancia, un tema que Murphy aborda con frecuencia. Es fácil reducir su mensaje a siente riqueza y llegará riqueza,
pero una lectura menos infantil obliga a mirar la relación emocional con recibir, conservar, cobrar, gastar, compartir y crecer. Hay personas que ganan más y viven igual de aterradas. Otras usan el dinero para comprar identidad. Algunas lo esconden. Algunas lo regalan para comprar amor. Algunas no cobran a tiempo porque temen parecer interesadas. Algunas gastan inmediatamente porque tener saldo les produce una sensación extraña. Algunas se endeudan para no sentirse menos frente a otros. Allí el problema financiero tiene números, sí, y los números deben enfrentarse, pero también tiene emociones. Si recibir te avergüenza, esa vergüenza participa en tus decisiones. Si riqueza significa para ti volverte como la gente que desprecio, quizá exista un conflicto. Si tu familia convirtió a quien tenía dinero en sospechoso, crecer económicamente puede despertar culpa de pertenencia. Si viste a alguien perderlo todo, puedes considerar cada inversión una amenaza. Ninguna afirmación reemplaza educación financiera, presupuesto o criterio. Pero tampoco todo se resuelve con una hoja de cálculo si cada vez que abres esa hoja, tu cuerpo interpreta que estás entrando a una guerra. Actodair, el mensaje de Murphy, significa unir mundo interior y acción concreta, no utilizar uno para escapar del otro. La emoción que eleva en el terreno del dinero quizás sea serenidad, no excitación por hacerse rico. Serenidad para mirar, decidir, esperar, aprender. En las relaciones quizás sea autorrespeto, en la disciplina, confiabilidad, frente al futuro, curiosidad, después de un error, responsabilidad, ante una pérdida, aceptación. Fíjate que ninguna necesita sentirse espectacular, son estados habitables. Esa podría ser una de las grandes correcciones a cierta cultura de autoayuda. Buscamos emociones demasiado altas para sostenerlas. Queremos sentirnos invencibles cuando nos bastaría sentirnos capaces de dar el siguiente paso. Queremos amar cada parte de nosotros cuando quizá el comienzo sea dejar de insultarnos. Queremos perdonar totalmente cuando quizá primero debamos dejar de revisar. Queremos confiar al 100% cuando quizá hoy basta con no acusar sin evidencia. Queremos pensar en abundancia cuando quizá primero necesitamos dejar de hablar de cada gasto como una tragedia. Queremos levantarnos a las 5 de la mañana para convertirnos en otra persona cuando quizá llevamos meses durmiendo mal. Lo pequeño no impresiona, pero lo pequeño repetido enseña. Murphy entendió la importancia de la repetición. Su gran riesgo es que alguien confunda repetición con recitación mecánica. Puedes repetir 1000 veces una frase y practicar lo contrario todo el día. Estoy en paz, dices, mientras consumes 4 horas de contenido que te enfurece. Confío, mientras revisas a tu pareja. Soy próspero, mientras evitas abrir una cuenta. Me amo, mientras duermes 4 horas y te insultas por no rendir. La programación más fuerte suele ser conductual. Tu forma de vivir habla, lo que toleras habla, el ambiente habla, tus horarios hablan, las conversaciones hablan, el modo en que reaccionas a un error habla. Por eso no basta con poner una idea nueva en la cabeza, hay que darle un cuerpo. Si dices merezco respeto, empieza por no permanecer voluntariamente donde te ridiculizan. Si dices puedo confiar en mí, cumple una cosa pequeña. Si dices el pasado terminó, deja de realizar el ritual que lo mantiene presente. Si dices quiero tranquilidad, construye momentos sin estímulo. Si dices quiero una relación sana, deja de confundir persecución con interés. La emoción nueva necesita territorio. Y llegará un momento muy particular. Tendrás la oportunidad de hacer exactamente lo de antes y notarás el tirón. Ese instante vale más que 100 horas de teoría. Te escribe aquella persona, tienes dinero disponible. Alguien te critica, estás solo un viernes por la noche, surge una tarea difícil. Tu familia intenta llevarte al papel antiguo, aparece la puerta, detrás está la reacción conocida. Puedes entrar sin pensar como 1000 veces, o puedes sentir el deseo de entrar y quedarte unos segundos afuera. No necesitas hacer un discurso, quizás solo digas, no ahora. Esa pausa es enorme, porque allí una emoción deja de ser destino y vuelve a ser emoción. Ahí el adulto actual entra en escena, no para borrar al niño que tuvo miedo, ni al joven que fue humillado, ni a la persona que perdió. Entra para tomar una decisión que ellos no podían tomar. Y tal vez esa sea la forma más real de cuidar a quien fuiste, no obligándola a dirigir una vida para la que nunca recibió entrenamiento. Hay algo profundamente injusto en pedirle a tu versión de 12 años que decida cómo amarás a los 40, a la versión de 20 que fue traicionada, cómo confiarás a los 50, a la versión que vivió carencia, cómo administrarás toda oportunidad futura. Aquellas partes pueden hablar, merecen ser escuchadas, pero no tienen que votar solas.
El presente tiene derecho a nueva información, tiene recursos que antes no existían. Puedes irte, puedes preguntar, puedes consultar, puedes aprender, puedes pedir ayuda, puedes cambiar de trabajo, puedes terminar una conversación, puedes admitir que no sabes, puedes revisar una creencia, puedes llamar a un profesional, puedes dormir antes de decidir, puedes reconocer una señal real sin convertir cada gesto ambiguo en una repetición del pasado. Esa diferencia es libertad, no ausencia de historia, capacidad de responder con más historia que antes. Y cuando Murphy hablaba de la mente consciente como una especie de guardián de la entrada, intentando proteger lo profundo de impresiones falsas, estaba señalando una responsabilidad que hoy podríamos expresar así: no todo pensamiento merece alojamiento permanente. No puedes impedir que aparezcan ideas, sí puedes decidir cuáles ensayas. No controlas el primer sobresalto, puedes trabajar con lo que haces después. No eliges cada recuerdo, puedes elegir si construyes la noche alrededor de él. No decides que alguien te decepcione, decides qué conclusiones sobre ti conservarás de esa decepción. No puedes evitar que una emoción antigua toque la puerta. Con práctica puedes dejar de entregarle la casa. Tal vez mañana ocurra algo pequeño. Alguien no responderá como esperabas. Una cuenta llegará. Te equivocarás. Verás una fotografía. Escucharás un nombre. Recibirás una oportunidad. Entrarás en un lugar donde antes fallaste y sentirás esa reacción conocida. Antes de llamar destino a lo que sientes, mira bien. Tal vez no estés viendo una verdad sobre lo que ocurre. Tal vez estás escuchando un recuerdo que aprendió a hablar en presente. Pregunta qué edad tiene esa reacción. Pregunta qué intenta evitar. Pregunta qué conducta te está pidiendo repetir. Pregunta qué pasaría si durante 10 minutos no la obedecieras. No la insultes. No intentes echarla. No conviertas tu proceso en otra guerra interior. Reconoce su origen y mira alrededor. Estás aquí. Ese día terminó. Aquella casa quizá ya no existe. Esa persona ya no está. Esa versión de ti hizo lo que pudo con lo que tenía. Pero quien responde ahora tiene algo que antes faltaba: conciencia de la repetición. Y cuando ves la repetición, ya no estás completamente dentro de ella. Ahí aparece un espacio, pequeño quizá, suficiente. En ese espacio cabe una llamada que no haces, una palabra que no dices, una disculpa que sí dices, una compra que pospones, una puerta que cierras, una oportunidad que aceptas, un descanso que no justificas, una conversación que afrontas, un pensamiento al que dejas pasar sin firmarlo. Así una emoción deja de devolverte al pasado y comienza a convertirse en información para el presente. Joseph Murphy construyó todo un sistema alrededor de la convicción de que lo que una persona acepta, repite y siente termina imprimiéndose profundamente y orientando su vida. Su lenguaje fue espiritual, a veces radical, y debe leerse con el contexto y el criterio que un lector moderno merece. Pero debajo de sus afirmaciones hay una pregunta que sigue tocando exactamente donde duele. ¿Qué estado estás haciendo familiar dentro de ti? Porque quizá no necesitas otra promesa sobre convertirte en alguien extraordinario. Quizá necesitas dejar de volver cada noche a ser alguien que ya sobrevivió. Hay una diferencia enorme. No estás obligado a despreciar al antiguo tú. Ese tú te trajo hasta aquí. Aprendió a anticipar porque alguna vez no pudo protegerse. Aprendió a agradar porque necesitaba pertenecer. Aprendió a controlar porque no soportaba otra sorpresa. Aprendió a trabajar de más porque recibió valor a cambio de rendimiento. Aprendió a desconfiar porque una confianza fue traicionada. Aprendió a gastar, esconderse, endurecerse, callar, huir o pelear porque en algún momento esas respuestas tuvieron una lógica. Agradécele su función si puedes, pero no confundas gratitud con obediencia. Una estrategia puede haberte salvado en un lugar y arruinarte en el siguiente. El chaleco que te mantuvo a flote puede impedirte correr cuando ya estás en tierra. Y el día en que comprendas eso, dejarás de preguntarte por qué sigue siendo tan complicado y empezarás a observar que sigue intentando protegerse aunque el peligro haya cambiado. Ahí el trabajo se vuelve específico. No voy a cambiar mi vida. Voy a dejar de llamar 3 veces cuando alguien no responda. No voy a elevar mi vibración. Voy a aprender a sentarme con incertidumbre sin crear una tragedia. No voy a sanar todo mi pasado. Voy a reconocer cuando una escena actual no merece una reacción de hace 20 años. No voy a ser abundante. Voy a mirar mis números sin humillarme y tomar una decisión. No voy a amarme completamente desde mañana. Voy a dejar de usar mi propia voz para continuar el maltrato que otros comenzaron.
No, nunca volveré a sentir miedo. Voy a dejar de pedirle permiso al miedo para cada movimiento. Allí empieza algo menos vistoso y mucho más serio. Empiezas a convertirte en alguien que puede sentir sin retroceder, y eso quizás sea elevarse de verdad. No escapar de la condición humana, sino ganar unos centímetros de libertad entre lo que sientes y lo que haces. Al principio esos centímetros parecen nada. Con el tiempo pueden convertirse en años diferentes. Porque un día miras hacia atrás y descubres que aquella emoción todavía existe, pero ya no sabe abrir todas las puertas. Escuchas la canción y no escribes, ves el saldo y no entras en pánico. Alguien se distancia y no te humillas. Cometes un error y lo corriges. Te critican y revisas si tienen razón en algo sin destruirte. Tienes una tarde tranquila y no fabricas una emergencia. Recibes algo bueno y no preguntas inmediatamente cuánto durará. Descansas y el mundo continúa. Te quieren y no necesitas poner una prueba para comprobarlo. Entonces comprendes que el cambio no ocurrió el día en que dejaste de sentir lo antiguo, ocurrió el día en que lo antiguo dejó de decidir por ti. Y quizá esa sea la única prueba que importa. El pasado no necesita desaparecer para perder autoridad, necesita dejar de recibir obediencia automática. La próxima vez que una emoción te lleve de golpe hacia una versión de ti que creías superada, no concluyas demasiado rápido que regresaste al principio. Estás frente a la misma puerta, pero tú ya no eres exactamente la misma persona que antes entraba sin mirar. Ahora puedes verla, ahora sabes a dónde conduce, ahora reconoces la voz, ahora puedes decidir. Y entre esa emoción y la siguiente acción hay un lugar pequeño, silencioso, que nadie puede ocupar por ti. Ahí se juega buena parte de tu libertad, no en lo que ocurrió, no en lo que alguien hizo, no en lo que te enseñaron, no siquiera en el primer impulso que aparece. Se juega en ese instante casi invisible en el que el pasado te ofrece otra vez su papel y tú decides si vuelves a interpretarlo. Ese instante puede durar 3 segundos, puede parecer insignificante, pero una vida entera cambia exactamente así. Una reacción que no repites, luego otra, hasta que un día descubres que ya no necesitas regresar para saber quién eres. Mañana puede pasarte algo mínimo, un mensaje que no llega, una respuesta seca, una crítica, alguien que cambia el tono contigo y en menos de 10 segundos puedes volver a ser esa persona que juraste que ya habías dejado atrás. Ahí es donde esto se vuelve serio, porque el pasado no siempre regresa convertido en recuerdos. A veces regresa convertido en reacciones. Regresa cuando vuelves a perseguir a quien se aleja, cuando te vuelves a callar para no incomodar, cuando te insultas por equivocarte, cuando una mala noticia te hace pensar que todo se está derrumbando otra vez. Y quiero que te quedes con algo. Sentir lo de antes no significa que sigas siendo el de antes. Lo que demuestra quién eres ahora es lo que haces después de sentirlo. Esa es la diferencia. Puedes sentir miedo sin volver a huir. Puedes sentir rechazo sin humillarte buscando aprobación. Puedes sentir rabia sin destruir una relación. Puedes recordar lo que te hicieron sin entregarles otro año de tu vida. Porque llega un momento en el que uno tiene que hacerse una pregunta incómoda. ¿Esto que estoy sintiendo pertenece realmente a lo que está ocurriendo hoy? ¿O viene de una época que todavía reacciona dentro de mí? Y cuando descubras eso, no pelees contigo. Interrumpe la obediencia. Haz algo diferente, aunque al principio te tiemblen las manos. Joseph Murphy escribió: como un hombre piensa, siente y cree, así también es la condición de su mente. Y ahí hay una responsabilidad enorme, porque si durante años una emoción pudo enseñarte a regresar, también puedes enseñarte poco a poco a permanecer en tu dignidad, en tu calma, en la persona que estás construyendo. Tal vez no puedas impedir que mañana el pasado vuelva a tocar tu puerta, pero ya no tienes por qué abrirle y ofrecerle nuevamente tu vida. Y el día que esa emoción aparezca y tú respondas diferente, vas a comprender algo que ningún libro puede hacer por ti. Ya no estás intentando cambiar. Ya empezaste a hacerlo. Si este mensaje te dejó pensando, dale like, suscríbete y déjame algo en los comentarios. ¿Qué emoción ya no quieres que siga decidiendo por ti?